Bienvenidos a este video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar cómo instalar Oracle 11G, la versión Express Edition, y para eso voy a dejar algunos enlaces en la descripción, que más que todo va a ser el enlace para descargar Oracle y un archivo que nos va a ayudar durante toda la instalación. Entonces el archivo para descargar Oracle es un enlace que los va a traer a esta parte, y aquí lo único que deben hacer es darle a aceptar todos los términos de Oracle y luego descargar la versión 11GR2 Express Edition para Ubuntu. Les saldrá una pantalla como esta solicitando sus credenciales. Deben de crear una cuenta si no la tienen, y pues al tenerla ya ingresan sus datos y esto les va a dar una descarga. Como ven aquí, yo ya descargué el archivo. Entonces vamos a la carpeta de descargas. Y acá en la carpeta de descargas, al tenerlo, lo que vamos a hacer es abrir una terminal desde donde hayamos, desde donde se encuentre nuestro archivo de Oracle. Desde acá abrimos una terminal y abrimos nuestro archivo que contiene todos los pasos para la instalación de Oracle 11G. Acá ya lo tengo abierto. Entonces veamos, el primer paso sería descomprimir. Con el comando unzip vamos a copiar acá. Lo primero que vamos a hacer es descomprimir esta carpeta. Y si se dan cuenta, ya acá lo descomprimimos. Como segundo paso, entonces lo que vamos a hacer es instalar alguno de los paquetes necesarios. Todos estos pasos iniciales son pasos para obtener todos los prerequisitos antes de poder instalar. Entonces ingresamos nuestra contraseña, le damos continuar, esperamos a que haga todas las descargas. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que acabamos de hacer es descargar todos los paquetes necesarios que nos van a servir durante la instalación de Oracle. Descargamos los paquetes Alien, libio 1 y Unix de DBC. El tercer paso entonces sería convertir utilizando uno de estos paquetes que acabamos de descargar. Lo que vamos a hacer es convertir nuestro archivo que descargamos desde Oracle, el RPM, convertirlo a un formato dev que es reconocido ya por nuestro Ubuntu. Acá nos muestra un mensaje de que no ha encontrado el archivo. Acá debemos de dirigirnos, si se dan cuenta, luego de que descomprimimos esta carpeta, nos creó esta carpeta disco 1, entonces debemos de dirigirnos a esta carpeta. Entonces para eso solo colocamos cd, el nombre de la carpeta, y ya estamos acá adentro. Entonces volvemos a ejecutar el comando. Esto sí se tarda algunos minutos, entonces vamos a esperar. La pantalla se queda así, de esta manera. Y pues solo para asegurarnos de que no esté trabada podemos darle un enter, que no hay ningún problema, pero sí se tarda varios minutos. Entonces vamos a pausar el video durante unos minutos. Aquí entonces, si se dan cuenta, ya nos lanza el mensaje de que el archivo fue generado en formato dev. Y entonces, como cuarto paso, lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo que nos va a servir como configuración para esta instalación. Entonces copiamos nuevamente el comando, y esto lo que nos va a hacer es abrir un editor de texto en donde vamos a colocar este código que está en esta parte para crear este archivo de configuración. Entonces pegamos todo el contenido hasta esta parte, luego presionamos control O para guardar el archivo, le damos enter, luego control X para cerrarlo, y ya hemos creado entonces el archivo de configuración chkconfig. Y como quinto paso, entonces vamos a cambiar los permisos para este archivo que acabamos de crear. Copiamos nuevamente el comando, se han cambiado los permisos, y ahora vamos a establecer parámetros del kernel
necesarios para la instalación de Oracle, para este Oracle 11G Express. Entonces nuevamente lo que vamos a hacer es nos va a abrir un editor de texto en donde vamos a copiar esta parte tal y como está y la vamos a colocar acá. Nuevamente control O para guardar el archivo y control X para salir. Luego verificamos de que el cambio verificamos el cambio en este archivo que acabamos de modificar y pues ya nos lista el cambio que acabamos de hacer, nos lista el contenido del archivo. Ahora lo que vamos a hacer es cargar los parámetros del núcleo. Entonces, si se dan cuenta, creamos dos archivos de configuración, verificamos de que haya tenido el contenido. Ahorita lo que hicimos fue iniciar estos servicios y ahora vamos a verificar que los parámetros hayan sido cargados con el comando anterior. Entonces, si se dan cuenta, acá lo que nos muestra es el valor máximo del archivo que introducimos en el documento anterior, que se dan cuenta es el que está acá. Y continuamos con el séptimo paso. Y lo que vamos a crear es un punto de montaje en la carpeta dev smh para Oracle. Entonces copiamos nuevamente, nos vuelve a crear un archivo de configuración y lo que vamos a hacer es nuevamente copiar el contenido que está acá en este archivo. Como les mencioné, voy a dejar entonces el link de la descarga de este archivo para que puedan seguir cada uno de los pasos. Luego vamos a cambiar los permisos de este archivo que acabamos de crear igualmente. ¿Ya? Entonces, como siguiente paso, lo que vamos a hacer es reiniciar nuestra máquina virtual. ¿Sí? Entonces vamos a cerrar, bueno, en realidad vamos a cerrar nuestra máquina física, vamos a reiniciar para que guarde todos los cambios que ya hemos hecho hasta este punto. Bueno, entonces ya hemos reiniciado nuestra máquina y vamos a continuar entonces con los pasos que son para la instalación directa del gestor de base de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es instalar el paquete. Bueno, acá abrí la terminal desde el escritorio, entonces les recuerdo que debemos de abrir la terminal desde la carpeta de disco 1, que es en donde nosotros encontramos en donde nosotros creamos el archivo .dev. Entonces venimos nuevamente, ingresamos nuestra contraseña. Entonces, si se dan cuenta, ya instaló el paquete dev que habíamos configurado en los primeros pasos y ahora lo que vamos a hacer es agregar algunas configuraciones para estos paquetes que acabamos de instalar. Entonces, si se dan cuenta, acá ya nos empieza a pedir configuraciones de Oracle y acá lo que nos solicita es el puerto que va a utilizar nuestro Oracle a la hora de iniciarse. Entonces, por defecto el puerto es el 8080, en este caso vamos a colocar el 8081. Si quisieran dejar el puerto por defecto, entonces únicamente dan enter y no habría ningún problema. Luego nos solicita el puerto que desde el que va a escuchar. Este lo vamos a dejar por defecto. Y ahora lo que nos está solicitando es la contraseña que vamos a tener por defecto. En este caso yo voy a colocar una contraseña. Nos pide que confirmemos esa contraseña, la confirmamos. Y ahora lo que nos pregunta es de que si al iniciar nuestro sistema, nuestro Ubuntu, queremos que se inicien todos los servicios de la base de datos de Oracle Express. En este caso le voy a dar que sí, ustedes pueden seleccionar si quieren que se inicien los servicios
a la hora de iniciar el sistema operativo o posteriormente iniciarlos de parte de ustedes. Entonces esperamos a que configure la base de datos. Ya ahora nos muestra entonces que ha iniciado los servicios de Oracle y que la instalación ha sido completa con éxito y que ha creado la instancia de la base de datos de Oracle Express 11G. Entonces, como siguiente paso, lo que vamos a hacer es crear nuestras variables de entorno, modificando este archivo .bash rc. Y acá lo que vamos a hacer es, como nuevamente les comentaba, lo que abre es un editor de texto. Vamos a ir hasta en la última parte de este archivo, y lo que vamos a hacer es copiar nuevamente y pegar este código. Entonces aquí estamos exportando y creando nuestras variables de entorno. Control O, Enter para guardar, y salimos nuevamente. Ahora vamos a ejecutar los cambios hechos en este perfil del usuario con el que hicimos toda esta instalación. Y este comando es el que les servirá a ustedes en caso no hayan dejado por default que los inicios de Oracle se iniciaran con sistema operativo. Entonces acá vamos a levantar estos servicios. Y ahora como quinto paso lo que vamos a hacer es crear un nuevo nombre de usuario para la base de datos, ya que el por defecto es sysadmin. Lo que voy a colocar acá es USR nuevo. ¿Sí? Perdón, este comando lo que sirve es para agregar al grupo de administradores nuestro usuario. Lo voy a recordar. Entonces acá lo que vamos a hacer es cambiar username por nuestro nombre de usuario, que lo que hace es agregarlo al grupo DBA para nuestra base de datos. Entonces, como tercera parte, lo que vamos a hacer como primer paso de nuestra tercera parte sería iniciar nuevamente los servicios de Oracle. Y acá vamos, ya una vez instalada, hasta este punto ya tenemos instalada nuestra base de datos, ya hemos iniciado los servicios, y con este comando lo que hacemos es iniciar nuestra línea de comandos SQL. Aquí aún no tenemos instalado nuestro Oracle SQL Developer. Eso voy a dejarles un link en la descripción del video para que lo puedan instalar, ya que no es el propósito de este. Y mientras tanto lo que vamos a hacer es únicamente utilizar la línea de comandos de SQL, y lo que vamos a hacer es crear un nuevo usuario con una nueva contraseña. Entonces ahora sí, USR nuevo. Aquí ustedes podrían crear cualquier tipo de usuario, no habría ningún problema. Es un usuario aparte de los que son DBA, que nos va a servir para utilizar en nuestra base de datos. Vamos a colocarle una contraseña, en este caso 1234. Luego vamos a colocarle a nuestro usuario permisos de conexión para que pueda conectarse a la base de datos. Los privilegios que deberían de ser normales para todo tipo de usuarios. Recuerden que todo esto lo estamos haciendo con el usuario, con nuestro usuario, que fue con el que nos logueamos. Aquí hemos dado estos accesos a este nuevo usuario. Y para salir únicamente lo que hacemos es colocar el comando exit. Acá ya hemos salido de nuestra instancia de base de datos.
Y luego, para iniciar nuevamente nuestra línea de comandos con cualquier usuario que no sea DBA, utilizamos el comando SQL Plus. Y aquí lo que nos pide es el nombre de usuario y nos pide la contraseña del usuario que acabamos de crear, y ya nos hemos conectado a nuestra instancia de base de datos. Como les decía, entonces esta parte la hemos hecho sin un IDE. Para esta base de datos les voy a dejar en la descripción del video el link para que ustedes puedan instalar el SQL Developer. Y entonces ahora vamos a crear una tabla e insertar algunos datos ya utilizando el SQL Developer. Pero antes de utilizar el SQL Developer, lo que vamos a hacer también es verificar que nuestro usuario pueda insertar y crear datos, crear tablas e insertar datos desde acá, desde nuestra consola. Entonces nos logueamos nuevamente con el usuario que acabamos de crear. Nos pide nuestra contraseña. Vamos a intentarlo nuevamente. Entonces, ya que nos logueamos con nuestro usuario, tengo aquí un código de prueba en el que lo que vamos a hacer es crear una tabla estudiante y realizar un insert a esta tabla. Entonces, creamos la tabla estudiante con el campo carnet, que es un numérico, el campo nombre, que es un varchar de 128 para un nombre completo, y el campo fecha con la llave primaria estudiante. Ya. Bueno, nos lanzaba un error porque existía el identificador de la llave primaria, que era esta. Entonces ahora sí le cambiamos a estudiante 1, primary key, y nos crea nuestra tabla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es realizar un insert de estos datos. Y ya hemos insertado un dato en esta tabla, y para demostrar que esto haya funcionado, entonces vamos a hacer un select a esta tabla para obtener todos los datos que hemos insertado hasta ahora. Perdón, siempre debe llevar punto y coma al finalizar las instrucciones. Entonces, si se dan cuenta, acá nuestra tabla ya tiene tres campos, tres columnas, y el dato que está insertado acá. Entonces eso sería todo por este video.